orduan onartu zian udala aurrekontuak, eta nahi genuen pixka aurrekontuen onarpen honen bitartean esan zeben ardura handiz jokatzen zebela eta ardura handi honen ondorioz onartzen zituztela aurrekontu hauek, ez? Eta, gure ustez ez dakit ardura handiz edo ardura gutxiz jokatu duten, baina argi dagona da PSE, PP, udal gobernuak aurkeztutako aurrekontu hauek eta beti ere kontutan hartuta PNV eman ditzen laguntzari esker, hainbat Eibarko eragile eta norbanako kaltetuak edo izango dirala, ez? Nahi genuen gure hausnarketa zabaldu gai honen inguruan. Decía que, como ya sabéis, que el lunes pasado fueron aprobados los presupuestos municipales de Eibar, del grupo municipal o el gobierno municipal del PSE, con la ayuda inestimable del PP y también, en este caso, del PNV, ¿no? Y ellos nos planteaban en el pleno que habían hecho una gran labor de responsabilidad para aprobar dichos presupuestos. Nosotros no sabemos si han hecho una labor de responsabilidad o no, pero lo que sí sabemos es que muchos sectores y muchas personas de Eibar se van a ver perjudicadas con la aprobación de dicho presupuesto, y por eso queríamos hacer una reflexión un poco a este respecto, ¿no? Gure iritziz, lau taldetan edo elkartu ditugu udal aurrekontu honengatikan kaltetuak izango lirateke taldeak edo, alde batetik egongo lirateke udal langileak, beste alde batetik Eibarko elkartiak, beste alde batetik gutxien dutenak, eibartarren artean baliabide ekonomiko gutxien dituztenak, eta azkenik oroar eibartar guztiak, kaltetuak izango ginetekela. Hemos querido separar en 4 grandes grupos las personas y entidades que se van a ver perjudicadas por la aprobación de este presupuesto municipal. En primer lugar, queríamos destacar uno de los sectores que se van a ver perjudicados van a ser los trabajadores municipales. Se hicieron en el pleno anterior, se aprobó por parte del PNV y por parte del PSE una propuesta que hizo Bildu para protestar sobre los recortes que se habían aprobado en el gobierno de Madrid, y ellos mismos, estos mismos grupos políticos, han aceptado un presupuesto que pone estas medidas en la práctica de facto, ¿no? Pues está por un lado el tema de la congelación salarial, la no sustitución de las bajas, la amortización de puestos de trabajo, el dejar de aportar la cuota de Karkidetza, etc., ¿no? Que al final van un poco en contra de la filosofía que plantea Bildu, que debería ser la de potenciar los servicios públicos de calidad y eficientes. Entonces, todas estas medidas de recorte y que tanta polvareda están levantando entre los trabajadores municipales, pues entendemos que van en contra de esta potencialización de los servicios públicos de calidad y eficientes, ¿no? Ese sería el primer sector a los que pensamos que afecta esta aprobación del presupuesto. Bigarrengo atala edo bigarrengo zatia jende multzoa izango lirateke Eibarko elkartiak. Aquí sí queremos hacer una especial mención, ¿no? Porque entendemos que las asociaciones tanto culturales como deportivas, como las asociaciones que trabajan alrededor del euskera, se están viendo gravemente perjudicados por la labor municipal. No debemos olvidar que con un trabajo voluntario pues están organizando Sagardo Eguna, Euskal Jaixa, Feria de la Cerveza, jornadas micológicas, chotnas en las fiestas del pueblo, Bertzafari de Arrate y un sinfín de actividades que dan vida a nuestra ciudad, ¿no? Y ya anteriormente muchas de estas asociaciones estaban criticando las trabas administrativas y las trabas organizativas que desde el ayuntamiento les ponían a la hora de organizar dichos eventos, y ahora se les va a dar una vuelta de tuerca a todas estas asociaciones y se les intenta ahogar económicamente, ¿no? Que al final puede llevar a la defunción de muchas de esas actividades. Y nos gustaría preguntarle al gobierno municipal, que con la estimable colaboración del PP y del PNV ha aprobado estos presupuestos, si se imaginan un Eibar
sin las actividades que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Desde nuestro punto de vista es inaceptable que se ponga en cuestión la labor de, como hemos dicho antes, muchas personas de forma voluntaria están trabajando pues por nuestra ciudad y desde el ayuntamiento pues no se les mima en absoluto. En tercer lugar, queríamos mencionar también el apartado de que se verán perjudicadas también las personas que menos tienen, vamos a decir, ¿no? Las que menos recursos económicos tienen. En este apartado queríamos plantear dos cuestiones principalmente. En primer lugar, desde Bildu hicimos un planteamiento para poner un sistema antiincendios para las personas que viven solas, para las personas mayores que viven solas, y como en el propio pleno se pudo observar, pues el gobierno municipal, basándose en algún fallo técnico que pudimos tener a la hora de presentar la enmienda, pues no entraron al fondo del debate. Al final es un poco, nos da pena, ¿no?, que el gobierno municipal se escude en nuestra falta de experiencia, en nuestra ser novatos, ¿no?, y que hayamos podido cometer algún error técnico y no entre al debate del fondo de la cuestión, que es al final que un montón de gente en Eibar, gente mayor, vive sola y un sistema antiincendios pues les vendría de perlas. Y en segundo lugar también queríamos resaltar pues al final dos aspectos que nos parecen importantes, que es el tema de la igualdad de género y el tema de la inmigración, dos aspectos que tienen un profundo carácter social, y el dinero que se destina a la sensibilización, sobre todo en estos dos sectores, pues se ha visto reducido también, y bueno, pues nos da mucha pena, ¿no? Y por último, queríamos resaltar azpimarratu genuke parte hartzeari inongo partidari eman ez izana udal aurrekontuetan. Hasieratik salatu dugune gauza bat izan da, baina orain aspektu edo berri batekin, nota berri batekin. Arkadio Benítez jaunak esan zigun beraiek parte hartzea diru kosturik gabe egiten zutela. Bueno, queríamos denunciar también que se ha eliminado la partida destinada a la participación ciudadana y, bueno, porque una novedad, vamos a decir, es que el señor Arcadio Benítez nos dijo que ellos hacen participación ciudadana sin coste alguno. Nosotros queríamos señalar que la participación ciudadana no es ir a una reunión y tomar nota de lo que las protestas que la gente pueda tener, ¿no? La participación ciudadana va más allá. La participación ciudadana se define, pues, consensuar entre la gente los temas de debate que pueda haber en la ciudad, poner prioridades de los temas más importantes para la ciudad, dinamizar grupos. Es un tema laborioso y a los que pues hay que destinar pues unos recursos, ¿no? Desde nuestro punto de vista, o bien sea por parte de la propia gente del ayuntamiento que pueda estar formada por ello, o si no hay gente formada en el ayuntamiento, pues por agentes externos, que hay agentes externos especializados en la participación ciudadana. Y por último, pues eso, señalar que desde nuestro punto de vista existe una nueva forma de hacer política y que el gobierno municipal, con la ayuda del PP y del PNV, pues no la quieren ver, o no la han visto, pero desde el punto de vista no la quieren ver, ¿no? Porque no les interesa. Azkenik aipatzea, gure ustetan politika gintza egiteko beste eredu bat badagola, baina udal gobernutik eta beraien laguntza emanez PP eta PNV-tik ez dutela ulertzen egoera berri hau.